Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. El café de hoy lo tomamos con cierta sensación de vértigo, de ese mareo que se siente cuando todo gira a una velocidad apabullante. Y en torno a Ceuta, todo está pasando con una rapidez que requiere desviarse un momento del camino, salir a una zona de descanso, parar y recapitular. Porque hay algunas certezas que ya podemos ir planteando, y eso que todavía no ha pasado ni una semana. La primera: si más de 140 personas mueren en el mar en apenas unas horas, la mayoría de ellas en nuestras aguas, en nuestro territorio, intentando llegar a nado a Ceuta, si mueren más de 140 personas es una tragedia humanitaria. Y si cientos de esas personas malviven en Ceuta, a la intemperie, si muchas de ellas son niños y niñas desamparados y todavía desprotegidos, es una crisis humanitaria. Ojo, porque le están negando esta categoría para desprenderse de la solidaridad que se necesita. Otra certeza: ha pasado menos de una semana y esta crisis, la mayor vivida en nuestra frontera sur, una semana, casi menos de una semana, y se ha resuelto con la expulsión rápida, esto es un hecho casi exprés, de la inmensa mayoría de las personas que entraron. Como llegaron, horas después, la inmensa mayoría se fue o fueron devueltas. Si aquello fue una inversión, como algunos sostienen, duró 24 horas. Más certezas. En lo discursivo, en el relato, Europa se la envaina. Y hay que decirlo sin medias tintas. Europa ayer hizo lo que se esperaba de ella cuando todo estalló: mostrar solidaridad con un socio que sufre una agresión de ese nivel y no dejarse arrastrar de manera vergonzosa, como hizo en un primer momento, por el populismo prejuicioso de las Melonis de turno. Más certezas. El PP no va a echar una mano. Más bien lo contrario, está dispuesto a convertirse en un lastre con su posición de bloqueo para el reparto de los menores entre las comunidades autónomas. Se ve que a Ceuta la quieren en España, pero cuando es necesario lejos de España. Otra certeza: el gobierno tuvo que haber reaccionado antes a la sentencia del Supremo estableciendo medidas de protección en el mar porque se lo pidieron, porque se lo avisaron, porque la llegada por esa vía, por la vía marítima, comenzó a ser muy numerosa bastante antes del asalto masivo del pasado jueves. Última certeza: esta crisis va a requerir de una explicación más profunda del papel del CNI, de la información que se manejó, de los avisos que llegaron, porque no podemos asumir sin más la versión del Ministerio de Interior de que nadie avisó de nada. Porque si fuera así, si nadie escribió una sola línea en ningún grupo de WhatsApp alertando de lo que estaba pasando a unos metros de nuestro territorio, este país tiene un grave problema de vista. Y si no fue así y alguien avisó, hay una parte del gobierno que tiene un grave problema de oído. Así que, por el que no vio o por el que no escuchó, alguien tendrá que darnos una explicación convincente. Ceuta, Nicolás Castellano, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Una mañana más vamos a pisar la calle en esa ciudad, vamos a pisar las calles de las zonas en las que te estás moviendo. En el barrio del Príncipe ayer has vuelto al Tarajal, esas naves del Tarajal, has recorrido una parte de Ceuta, has encontrado allí a cientos de personas. Algunas asociaciones de vecinos hablan incluso de hasta 1000 menores que han conseguido de alguna manera censar. La escena, Pedro, 6 días después de ese día D, es que todavía aquí, en las calles de las naves del Tarajal, hay un montón de niños que siguen durmiendo bajo mantas de manera improvisada, en el suelo frío por la brisa del mar. Pero como dice, hemos estado haciendo un recorrido y encontramos a niños por todas partes. Esta es la puerta de la Asociación de Vecinos del Príncipe, donde encontramos una voluntaria apuntando nombres sin parar. Cada uno de los papelitos que apuntan, nombre, apellidos, un número de teléfono de contacto, así hasta más de 1000 niños han apuntado en la Asociación de Vecinos del Príncipe.
Aquí, Pedro, nos hemos vuelto a encontrar a las mismas niñas de las que hablábamos ayer a esta hora, a Rumeisa y a Huidat, la que quiere ser futbolista y la que quiere ser peluquera. Es decir, hemos constatado que todavía nadie se ha hecho cargo de estas niñas, a pesar de que se ha abierto una nueva nave y que todavía no están los dos colegios habilitados. Niños que llegan en muy mal estado después de deambular por toda la calle. Dos niños, Pedro, nos enseñan sus piernas absolutamente irritadas, con las chanclas, se pasean toda la ciudad buscando alimentos, buscando ayuda. El presidente de la Asociación de Vecinos, Ahmed, está harto. Reclamo que esto se solucione, que aquí hay un convenio internacional en protección del niño y que se tiene que llevar a cabo. Me da igual cómo lo hagan, que habiliten cuarteles, que abran en el ejército, me da igual. Pero estos niños... 6 días después, Pedro, todavía no sabemos exactamente la cantidad de niños que siguen deambulando por las calles. Es una crisis humanitaria, claro que es una crisis humanitaria. No es solo una crisis de seguridad. Va a pasar tiempo antes de que los recursos que suelen activarse en estos casos consigan identificar, filiar a todos esos menores, antes de poner en marcha el proceso de reparto por el resto del país, porque es lo que habrá que hacer. En algún momento habrá que hacerlo. Liberar a Ceuta de esta presión interna provocada por la llegada de cientos de personas y de cientos de menores. Pero el PP, maniatado por Vox en las comunidades en las que se ha echado en sus brazos, el PP avisa de que no van a aceptar a menores en sus territorios. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. Al secretario general del PP se le preguntó este martes en 3 ocasiones sobre si en las comunidades autónomas que él comparte con Vox iban a acoger a esos menores migrantes que están en Ceuta. Miguel Tellado apuntó a la responsabilidad del gobierno y no hizo distinción entre menores y adultos, que dice no han entrado por una crisis migratoria. Es que esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. Tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido y salgan por ese paso fronterizo que España y Marruecos han habilitado para que abandonen la ciudad. Tellado avanza esa negativa a la acogida de los niños, unas palabras que han gustado en la Dirección Nacional de Vox, que entona lo de los menas con sus padres. Los de Abascal recuerdan que en los pactos de gobierno o en los de presupuestos se ha acordado poner todos los medios políticos, jurídicos y económicos para esquivar la acogida de niños. Y esta vez el PP ha hecho suyo el órdago. Por cierto, Nico, vuelvo contigo porque anoche aportabas un dato actualizado sobre el número de muertes provocadas en esta crisis y que supera con creces las 100. Sí, 141 víctimas, Pedro. Ayer desvelábamos por primera vez el dato de las morgues de 4 hospitales del norte de Marruecos que ha recopilado el colectivo Caminando Fronteras. En el lado marroquí son 63 cadáveres los recuperados hasta ahora, más los 78 de España, 141. La mayoría son hombres de entre 20 y 30 años. La mayoría son marroquíes, pero también hay algunas mujeres y algunas menores, según fuentes forenses consultadas por la cadena SER. Elena Maleno es la portavoz de Caminando Fronteras. Nos falta mucho camino para el reconocimiento de estas víctimas, que son miles, y el reconocimiento de los derechos de las familias. Ya vamos muy tarde para hacer esto. Solo en las últimas horas han aparecido a este lado 3 cadáveres más y los somarenistas temen que sigan apareciendo. Lo vemos luego contigo en el abierto. Gracias, Nico. Hasta luego. Hasta luego. Hemos fijado razonablemente en unas 72.000 personas las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho. El ministro de Interior puso ayer esa cifra definitiva a lo ocurrido la semana pasada. 72.000 personas entraron en Ceuta. Eso supone casi tantas personas como la población estable de esa ciudad. Está por encima de las 80.000. Bueno, Marlaska vivió ayer en primera persona ese giro discursivo de la Unión Europea, de sus reproches iniciales, a mantener ayer una posición mucho más empática, mucho más cercana con España. We have just concluded our informal meeting of the ministers of Interior. El comisario europeo de Interior, que ayer, digamos, no desplegó su discurso habitualmente crítico con algunas políticas migratorias. Europa dice ahora todo lo contrario de lo que dijo la semana pasada, de lo que dijeron 22 países, que de una forma un poco irreflexiva se unieron a Meloni y a sus prejuicios. Europa dice ahora que no hay relación directa entre la llegada masiva de la semana pasada y la política de inmigración desplegada por España. Que gustar, esa política no gusta.
que en Europa, en muchos países, no ha sentado bien, pero que establecer ese hilo que cose una cosa con otra no se puede hacer. Julia Molina. Julia, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Y claro, en este contexto el gobierno pues tiene una baza valiosa para el argumentario político. Europa se comporta como se esperaba que se comportara y se comporta como no lo hace el Partido Popular. Es un poco el argumento de en Bruselas encontramos lo que no encontramos en la calle Génova. Sí, lo que encuentra y el gobierno dicen es alta política. En Moncloa creen que el discurso duro inicial de algunos países estaba más bien dirigido a sus electorados, pero que en una reunión formal el tono es otro y que por eso han reconocido que la crisis se ha gestionado bien, que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Pero el Ejecutivo no encuentra esa altura de miras en el PP, al que tacha de insolidario y populista por la negativa a recibir menores en sus comunidades autónomas. Desde Moncloa insisten en que los de Feijóo vuelven a demostrar que se han apropiado de las posturas más radicales de Vox. Eso sí, recuerdan, el reparto solidario entre comunidades es obligatorio. La ley de extranjería se reformó hace un año precisamente para ello, así que incumplir supondría vulnerar la ley. En cualquier caso, el gobierno ve demagogia en esas declaraciones de Tellado porque señalan el sistema de reparto responde a criterios objetivos y no ha generado problemas en otras ocasiones. Vuelvo a la comparecencia de ayer del ministro de Interior porque en esta crisis sigue habiendo un elemento que es medular y que lo va a seguir siendo mientras no haya una explicación creíble: el papel de los servicios de inteligencia de nuestro país. Ayer Grande Marlaska insistió en que el CNI no avisó de nada. Que eso es tanto como decir que no se enteró. Bueno, o que si se enteró no lo contó. Bueno, el caso es que lo que dice el ministro es que nadie le avisó de lo que podía ocurrir en la dimensión que ocurrió. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, según Marlaska, en Ceuta se vivió una situación excepcional que nadie vio venir, no solo el Centro Nacional de Inteligencia. Ha sido algo extraordinario, excepcional, donde hemos podido ver que ningún servicio de información que nos conste alertó de una circunstancia de esa naturaleza. La cadena SER afirma la información que adelantamos el pasado lunes. Tras escuchar al ministro, las mismas fuentes de seguridad del Estado ratifican que el CNI sí avisó a Interior de que se avecinaba una entrada masiva. De hecho, así lo detectaron los agentes del CNI en el terreno días antes. El ministro de Interior lo niega de haberlo sabido. Dice, habrían actuado de otra forma. Evidentemente hubiera transmitido a quien vosotros podéis entender y hubiéramos conformado razonablemente una reunión absolutamente de emergencia para tomar las medidas necesarias. El ministro del Interior no quiso responsabilizar al CNI de ningún error, alabó su trabajo y no cree que deba haber ceses porque, en palabras de Fernando Grande Marlaska, hay cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber un responsable. Estas últimas horas está circulando por las redes en Marruecos un supuesto llamamiento a intentar, nuevo cruce masivo, no sé, ya veremos. Hablan del próximo 15 de agosto. Esto, de todas formas, ya parece altamente improbable, porque, nosotros, al menos nosotros, ahora ya sí estamos alerta. Vamos a suponer que en Marruecos también lo están. Alerta y dispuestos y preparados. Pero el gobierno de Ceuta prefiere no confiarse. Como bien dices, son comentarios que surgen, en caso de redes sociales. Obviamente, después de lo que ha pasado, preocupa, que incluso haya esa rumorología, en redes. Preocupa que haya esa rumorología en redes, decía ayer el portavoz de la ciudad de Ceuta, del gobierno de la ciudad de Ceuta. El caso es que hoy es día de fiesta grande allí, en Ceuta, o debería serlo, en condiciones normales. Hemos hecho madrugar a nuestro compañero Antonio Martín, le hemos enviado a la Plaza de África, que es el lugar donde se va a concentrar hoy esa fiesta. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Tranquilidad, es día festivo, acaba de ondearse la bandera de España, la Comandancia General está justamente enfrente del templo de donde nos encontramos, prácticamente silencio que se rompe por el trabajo de baldeo que están realizando los operarios de limpieza. Y Ceuta, como cualquier pueblo o ciudad que vive su día grande, amanece con la ilusión de ver procesionar a su patrona. Estamos, como decíamos, en la puerta del templo de la Virgen de África, donde ayer se celebraba una ofrenda de flores que este año ha tenido un significado especial con un importante aumento de personas. Hablamos de miles de personas más con respecto a otros años y se espera también que sea multitudinaria esa procesión de esta tarde. Vamos a recordar que se suspendieron las fiestas patronales, se suspendió la feria, pero el hecho de que la patrona procesione se ha tomado en Ceuta como algo muy especial después de lo que se ha vivido y se está viviendo esos días. Aparentemente, aquí, ahora mismo, en la Plaza de África, Pedro, podríamos decir que Ceuta no ha vivido una crisis migratoria, y puntualizo, pero si vamos a otros puntos de la ciudad, a cualquiera,
a esta hora menos, pero se aprecia un importante número de marroquíes, entre ellos muchos menores, como ha contado Nicolás Castellano. Vemos deambulando por diferentes puntos, o si vamos a la playa del Trampolín, desde donde hemos conectado estos últimos días, hay cientos de personas durmiendo. Bueno, de normalidad no podemos hablar. Ya no hay tanto control policial, tampoco mucha presencia de militares. ¿Y cuántos marroquíes quedan? Bueno, pues se ha generado esa guerra de cifras, porque desde el Ministerio de Interior ayer se apuntaba unas 2.500 personas, mientras que el delegado del Gobierno decía que es una cifra estimativa, que es muy difícil calcularla, pero la aumentaba a unas 5.000 personas que aún no han regresado a Marruecos. Unas manifestaciones que Miguel Ángel Pérez Triano realizaba frente a representantes vecinales con los que se había reunido. Y estos mismos presidentes vecinales ampliaban la cifra a unas 14 o 15.000 personas por el cúmulo de marroquíes en muchos puntos de la ciudad, repartidos en esas diferentes barriadas, sobre todo de la periferia. Como decíamos, Ceuta vive su día grande, sin feria, pero con la patrona en la calle, y la hermana mayor de la cofradía pues invitaba ayer a participar a todos los ceutíes, manifestando que la patrona no es solo de los cristianos, sino que es la patrona de todos los ceutíes. Y de hecho nos decía que estos días difíciles para Ceuta, personas de las 4 culturas que aquí conviven, bueno, pues han visitado el templo de la Virgen de África y ante su imagen han rezado, han pedido paz y tranquilidad para la ciudad, que sigue viendo con cierta tensión, con cierto temor esta situación, y preocupados ante esa posible entrada, como decías, esa posible nueva entrada masiva el 15 de agosto. Bueno, hoy hará, gracias Antonio, hará buen día en Ceuta, no hará mucho calor, sol, en fin, que quien tenga ganas de celebrar lo podrá celebrar en un miércoles que, por cierto, vamos a dejarlo dicho porque es relevante, mantiene la tónica de días atrás, es decir, en general, calor. Nuria Sero, buenos días. Muy buenos días, y un día más las temperaturas más altas del país se registrarán en Canarias. Mañana llega allí por fin el respiro térmico. En el resto del país, unas temperaturas máximas hoy un poquito más bajas en el extremo norte, también en el este, y en el resto un poquito más altas. En el norte será donde encontraremos las nubes, incluso algunas precipitaciones, sirimiri en el Cantábrico más oriental. En el resto sol y moscas, aunque por la tarde en el este tendremos chubascos y tormentas, especialmente en áreas de montaña. Hoy las tormentas más fuertes las encontraremos entre Teruel, Castellón y Tarragona. Atención con el viento, los alisios que seguirán soplando con intensidad en Canarias. Y hoy esperamos una máxima de 37 grados en Zaragoza, 33 en Huelva y 23 en Oviedo. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia. Ay, creo que nos hemos perdido. Sí, menos mal que he traído almendras. Tu vida necesita Alesto. Con Lidl Plus 200 gramos de almendras a 1,85 ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hoy por hoy, Pedro Blanco. 8:18, 7:18 en Canarias. Hay novedades del ático bombero. Lo cuenta hoy el País a través de dos fuentes. El ático que compró la Comunidad de Madrid, no se sabe para qué, porque lo que han explicado no cuela. Yo creo que en esto hay consenso. Bueno, ese ático costó 6.300.000 euros. Y parece que un poco de regateo, porque el precio de salida era un poquito superior. Por cierto, quien más gana en esta operación es la inmobiliaria que lo vendió, que se llevó un buen pellizco. Radio Madrid, Valeria Chamorro. El ático cuesta 6,3 millones impuestos aparte, aunque son 300.000 euros menos del precio inicial de venta. Eso sí, la inmobiliaria de lujo, que se lleva 189.000 euros de comisión, se lleva un 3% de la operación, como decimos. Así lo ha avanzado el País, porque por el momento en el gobierno de Díaz Ayuso guardan silencio. Después de esas primeras explicaciones sobre la compra del ático, poco convincentes para la oposición, primero afirmaron que iba a funcionar como oficinas, aunque sin contar con licencia urbanística, el PP de Madrid ha pedido además
además a los suyos que compartan mensajes positivos sobre la gestión de la presidenta tras esta crisis abierta. Señalan además desde la formación, en una nota a la que ha accedido el diario El País, que a partir de ahora los altos cargos, diputados y trabajadores del Partido Popular van a recibir las comunicaciones más importantes de la presidenta, se entiende que para que las difundan en redes sociales. Es interesante esto de que pidan que compartan mensajes positivos como si ya no fuera de suyo, ¿no? Hablar bien de la presidenta. Bueno, será que a lo mejor han detectado alguna duda, alguna grieta con esta historia del ático. Bueno, en fin, este será un asunto que, si tenemos tiempo, comentaremos en El Abierto, que hoy va a estar también prácticamente monopolizado por la situación en Ceuta. 8:20, 7:20 en Canarias.